Sí, buenas tardes. Ahora comparto pantalla. Ya, no sé si se ve el Canva. ¿No se ve? Uy, a ver, espera. Ahí sí se ve mejor o igual. Ya, ok. Ya, muchas gracias, Shirley. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Luciana Pajares y bueno, vamos a seguir ahora con los cursos de segundo ciclo, en este caso, cómo sobrevivir a la temible farmacología básica. Que bueno, sí es un curso bastante exigente, bastante demandante, al menos considero yo que dentro de las ciencias básicas es el curso que te puede hacer sufrir un poquito más, digamos, pero que al fin y al cabo va a ser el curso que va a permitir generar un puente entre las ciencias básicas y las ciencias clínicas, ¿no? Porque, digamos, en cursos como genética, anato, histo, vamos viendo algunas enfermedades, pero ya en farmacología básica aprendemos un poquito a cómo es que se tratan estas, ¿no? Siguiente, por favor, Shirley. Bueno, empezando con las generalidades, como ya les habrán dicho un poquito en su inducción, farmacología tiene 4 días a la semana, lunes y martes, que son dedicados a la teoría. Bueno, en realidad las teorías son bastante cortas, suelen durar de 45 minutos a 1 hora y después de eso tienen lo que es el DFT, la discusión farmacoterapéutica, que, bueno, en términos prácticos es un caso clínico, ¿no? Es de acuerdo al tema que ven ese día y les da una serie de preguntas para que ustedes puedan responder. Luego los jueves tienen la práctica y el viernes es el seminario donde también se da otro tema y se reparte, digamos, entre las mesas de toda la promoción. Bueno, para mencionar son 5 unidades. Y en realidad las 5 unidades duran bastante poquito, son 3 semanas. Y una curiosidad de este curso, o al menos a mí que me pareció distinto a los demás, como Anato, Histo, inclusive cursos de mismo tercer año, como lo es fisiología y bioquímica, es que no hay una semana de exámenes como tal, porque en esos cursos generalmente toda la semana se ocupa con el examen teórico, el examen práctico y demás actividades, pero en lo que es farmacología no hay una semana de exámenes, sino que, por ejemplo, tienen el examen el día viernes, el día lunes, el día martes tienen sus 2 teorías y sus 2 FTs normal, y el día jueves tienen su práctica, y al día siguiente nomás es su examen. O si, por ejemplo, el día lunes cae el examen, al día siguiente pueden tener el pasito con el doctor Kiza o tienen que volver a estudiar un tema nuevo, ¿no? Entonces, por eso es que también es un curso bastante cansado.
Y otra, digamos, singularidad es que son rotaciones diarias, que también, bueno, fue algo nuevo para mí porque yo estaba acostumbrada a que una unidad tú la tenías con, con solamente un doctor y pasaba a la siguiente unidad y rotabas. Pero aquí no, sino que el primer día tienes un DFT con un doctor, por ejemplo, la doctora Armas, y el día siguiente tienes la rotación con otro doctor, por ejemplo, el doctor Ramal. Y tu práctica te puede tocar con otro doctor. Y finalmente el seminario está, según el sílabo, estipulado para un doctor, ¿no? Entonces es distinto, pero de alguna manera también da cierto, que sea más justo al momento de las evaluaciones. Y bueno, ahí he considerado colocar lo que es el peso de cada una de las actividades, porque también otra cosa importante de farmacología es que si bien el examen de unidad tiene un poquito más de peso, que es un 30%, sigue siendo bastante bajo, pues que gran parte del promedio va a depender también de cuánto te coloque el doctor con el que estás rotando. Porque, por ejemplo, el DFT, que es el caso clínico, vale un 20%. Y eso te lo coloca tu doctor de rotación de acuerdo a cuánto participes, de acuerdo a cómo hacen sus diapositivas. Y también las prácticas y los seminarios va a depender mucho de tu participación y de cómo es que desarrollen su dinámica con tu grupo. Y finalmente otra generalidad es que hay 8 grupos, bueno, 8 números de mesas que son de 18 personas por ahí, y supuestamente está dividido en un grupo A y un grupo B, ambos con 9 personas, pero bueno, eso no se cumple. En realidad la finalidad del grupo A y el grupo B es que se hagan en reuniones más reducidas, pero los doctores prefieren trabajar con ambos grupos a la vez, tanto para DFTs como para prácticas. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, continuando con algunas recomendaciones generales, en primer lugar, y la recomendación mejor que podría darles sería la puntualidad, porque ya sé que a veces estamos acostumbrados a llegar unos 10 minutos antes de clase o tomar en cuenta los 5 minutos de tolerancia, pero en caso de farmacología no es así, los doctores incluso comienzan antes de las 3 las clases, por eso es que la mayoría ya está en el salón de clases a las 2:30, inclusive algunos llegan a las 2, porque también para los DFTs, para las prácticas, los doctores suelen ser muy puntuales y también te pueden quitar puntos si es que no estás a la hora. Segundo punto, es que otra de las, digamos, complejidades que puede tener farmacología es que necesitas o es preferible, digamos, que tengas base de otros cursos. Entre ellos, el primordial y el que les acaban de dar también la inducción es fisiología. Van a darse cuenta después cuando hablemos de cada unidad lo importante que es fisiología y haber estudiado bien todos tus temas, todas tus unidades, porque es necesario para entender cómo es el mecanismo que tienen cada uno de los fármacos. Bioquímica también va a ser bastante importante en farmacología y microbiología, pues para la quinta unidad, para lo que es antimicrobianos va a ser bastante importante. Entonces tampoco tienen que descuidar ninguno de los tres. Luego, como tercer punto, es tratar de mantener al día con los temas, porque como ya han visto, llevan 2 clases teóricas, lunes y martes, y el viernes llevan otro tema. Entonces, en la quinta unidad inclusive llevan 3 temas y el cuarto que es el seminario. Entonces, llevan 3 a 4 temas por semana y las unidades duran bastante poquito, que son 3 semanas. Entonces, es muy probable que se les acumule los temas o que les falte alguno para el examen. Entonces, de preferencia, traten de mantenerse al día y bueno, los especialistas les van a ayudar un poco y traten de por lo menos tener los fármacos más importantes al día, ¿no? Pues para que no se les junte todo para el examen, porque como les dije, no hay semana de exámenes, sino que es bastante apretado todo. Y luego, como cuarto punto, es que algunos doctores hacen pasitos después de las clases teóricas. Eso, bueno, en mi año dependía mucho del doctor. Con el doctor Valverde no sé exactamente cómo será, porque yo escuchaba que en caso de la 61 sí siempre había pasitos. En caso el doctor que le tocaba el tema no lo hiciera, el doctor Valverde lo hacía. Entonces, para los pasitos, mi recomendación es que escuchen bien las clases, no intenten, digamos, repasar o estudiar para el DFT durante la clase, porque, por ejemplo, en clases como la del doctor Urquiza, todo lo que dice viene en su pasito, ¿no? Porque suele hacer énfasis o a veces suele darte datos adicionales, suele tener artículos, entonces no, digamos, se desconcentren o hagan otra cosa durante clase, sino que presten más atención porque eso viene en el pasito, ¿no? Y también pueden revisar, porque siempre hay como bancos de pasitos. Algunas preguntas sí se pueden repetir, pero no es fijo, digamos. Y para el examen de unidad no se confíen en banco porque no suele venir, o al menos de lo que yo he podido ver no viene. Viene más que todo lo que tú puedas estudiar del Goodman. Siguiente, por favor, Shirley.
Ahora para hablar de cada unidad en específico, la primera unidad es, digamos, tú vas a ver los conceptos básicos de la farmacología. En este caso vas a aprender dos términos muy importantes, que es farmacocinética y farmacodinámica, que lo vas a ver durante todo el curso. Entonces es importante que aprovechen en entender bien estos conceptos porque más adelante les pueden preguntar, ¿no? Entonces es importante tenerlos al día, ¿no? Por ejemplo, los pasos de la farmacocinética, porque lo van a desarrollar en sus diapositivas de las unidades posteriores. Y también entender y analizar bien las gráficas, porque van a ver que durante, al menos en el tema de farmacocinética, que se desarrolla en 2 semanas, es bastante importante entender las gráficas y van a ver varios tipos. Y bueno, es bastante importante que ustedes no solamente las vean y las pasen o lean solamente lo que está en la teoría, sino que también traten de interpretarlas porque a veces los doctores preguntan de ahí. Y bueno, al final un gráfico vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces es importante que las analicen bien. Luego, en la primera unidad se van a dar cuenta que dentro de las diapositivas de farmacocinética, a veces los doctores van a poner un cuadro con una lista de fármacos, ¿no? Que tienen cierta característica farmacocinética. No se lo queden y se lo aprendan todos los fármacos porque no viene así, sino que viene más, como les digo, los conceptos y te vendrá de ejemplo 1 o 2 fármacos de los que más hagan hincapié los doctores, ¿no? Pero no se, digamos, se aprendan todos los nombres de los fármacos o todos los números con datos de vida media y distribución, porque vienen más que todos los conceptos. Y van a hacer un recordaris bastante importante de lo que es BMC y fisiología en lo que es receptores y vías de señalización. Al menos en la parte de farmacodinámica van a hacer, digamos, un repaso de todos los fármacos y todas las vías de señalización, pero es muy importante que lo sepan porque esa no solo se va a quedar en esta unidad, sino que en las demás unidades, inclusive en la tercera, cuarta, van a ver esos receptores y van a ver lo importante que son y la cantidad de funciones que pueden tener, ¿no? Y bueno, esos son los primeros temas. Donde ya van a empezar a ver un poco más de fármacos, van a ser en el seminario número 2, que es colinérgicos y anticolinérgicos, que le pertenece a la doctora Armas. Y en el tema 5, que es serenérgicos y antienérgicos, que es del doctor Valverde. Esas clases sí son un poco pesadas porque, como les digo, ahí ya empiezan a ver fármacos, empiezan a ver lo que es indicaciones, contraindicaciones, RAMS. Entonces, mi recomendación igual sería aprender bien la fisiología. Hay cuadros, digamos, o lo que se van a abarcar ahí va a ser aprender sobre el sistema simpático y parasimpático, ¿no? Entonces, con que lo sepan bien eso, digamos, se les va a hacer más fácil aprender qué es lo que hace cada fármaco y bueno, posteriormente ya ustedes hacen más, profundizan un poco más en cuanto a las indicaciones, contraindicaciones y RAMS, ¿no? Pero con que sepan bien esa parte de fisiología va a ser mejor. Y los libros que yo recomiendo para esta unidad, bueno, en sí es el Goodman. El Goodman en sí es para todas las unidades. Es, digamos, la base o la Biblia para farmacología. Flores también tiene muy buenos gráficos. Y los alvaraditos los puedo recomendar, digamos, para la parte de farmacocinética, porque sí tienen bastantes cuadritos o esquemas que, que te pueden ayudar. Pero realmente solo los recomiendo para esta unidad y para uno que otro tema, porque después sigue el Goodman como Biblia. Siguiente, por favor. La segunda unidad es, a mi parecer, también un poquito, puede llegar a ser un poquito complicada. Aquí ya ves netamente fármacos. Aquí es muy importante la fisiología y la fisiopatología, especialmente en los seminarios. Son seminarios que le pertenecen al doctor Valverde. Aquí, por ejemplo, antianginosos, insuficiencia cardíaca, antiarrítmicos. Esos son temas que los hace exclusivamente el doctor Valverde y pues te pide dentro de esos apartados fisiología y fisiopatología. ¿No? Inclusive bioquímica en la clase de hipolipemiantes también es bastante importante. Por eso digo que farmacología es un curso que necesita de base o necesita de apoyo de otros cursos para que tú no solamente memorices un fármaco, sino que puedas entender bien qué es lo que hace o cómo actúa. ¿No? Entonces, también para esta segunda unidad es necesario haber aprendido bien los receptores, en realidad para la mayoría de unidades, pero para esta también en particular. Por ejemplo, ves beta bloqueadores, ¿no? Entonces tienes que aprender bien qué receptores hay, dónde se encuentran y qué funciones y qué vías se empiezan a activar. Entonces, una de mis recomendaciones para esta unidad sería utilizar cuadros comparativos. Para mí, uno de los mejores métodos para estudiar farmacología es con cuadros, porque como hay tantos fármacos, algunas veces se repiten los mecanismos, pero indicaciones, contraindicaciones, RAMS no son lo mismo. Entonces, para que, digamos, tengas la información más organizada y de manera más visual,
yo recomendaría lo que es los cuadros, ¿no? Entonces, unas recomendaciones para lo que son los seminarios del doctor Valverde es que, como les mencioné, le pide que explique la fisiopatología. Entonces, esa parte no se confíen, porque traten de hacerlo bien detallado las diapositivas, traten de explayarse, incluso hacer varias diapositivas, 6, 7, porque el doctor Álvarez sí te puede fonar un poquito en esa parte, ¿no? Entonces traten de explayarse, que el expositor también se explaye lo más posible. Y recomendaciones para los libros, además del Goodman, para la parte de que es cardio, hay un libro específico que se llama Fármacos para el Corazón, que es de Lopi. Ahí te sirve bastante o tiene bonitos gráficos para lo que es los seminarios. En mi mesa recuerdo que sí lo usamos. Y es bastante completo, no les recomiendo leer todo el libro, sino que hay capítulos específicos que te pueden ayudar, ciertos gráficos. Y otras recomendaciones para los seminarios del doctor Valverde, que en esta unidad son todos de él, es que sus pasitos, porque siempre hace pasito después del seminario, es para completar y es generalmente el nombre de un fármaco, ¿no? Y a veces sí hace hincapié de eso en clase durante el seminario, otras veces no tanto. Entonces sí traten de estar bastante atentos y además que en el seminario es, digamos, bastante riguroso el doctor porque no le gusta que tengan nada sobre la carpeta, ¿no? De preferencia solamente tengan un papel y un lápiz para que puedan apuntar alguna cosa, pero no le gusta que tengan ni laptop, tablet, peor los celulares y pues también intenten no conversar o girar a algún lado durante el seminario porque ya ha pasado que el doctor ha votado, sí, ha votado a personas que los ha visto voltear la cabeza o hacer como la mímica de conversar y los ha simplemente botado del aula, les ha dicho que se retiren, creo que les puso cero en el examen y no solo eso, sino que como que se les queda un poquito tu nombre y para los siguientes seminarios te puede llamar o te puede llamar durante tu DFT a que expongas, ¿no? Entonces sí, el doctor se queda un poquito con eso. Entonces, de preferencia, traten de mantenerse bastante calmados durante los seminarios. Y otra, digamos, herramienta que te puede servir es, bueno, yo lo que hacía era usar la IA para que me haga guías clínicas de los fármacos, ¿no? Porque una vez que terminé de estudiar, a veces queda un poquito desordenado todos los fármacos, las clases, cuál era, digamos, la preferencia en fármacos. Entonces, hacía como, o le pedía a Cirteia que me haga unas guías y que me organice mejor la información. Y ahí, bueno, les he dejado los links. Ahí está bastante organizado y tiene bastantes colores. Entonces, es bonito como para repaso, ¿no? Pero igual es importante que lean al Goodman. Siguiente, por favor. Luego sigue tercera y cuarta unidad. La tercera unidad, para esto van a necesitar fisiología más que todo el sistema nervioso central y también repasar lo que son los neurotransmisores, porque van a ver que hay temas como analgésicos, hipnóticos, sedantes, anticonvulsivantes. Entonces, para esta unidad, yo empecé a usar el libro de Golan, porque el libro de Golan, me acuerdo que lo leí para opioides y me gustó muchísimo porque tenía una parte de fisiología muy bien explicada, fisiología del dolor, y tenía unos esquemas bastante detallados, bastante completos. Entonces, es un libro que te puede servir mucho para esta unidad. Y también traten de, como les digo, prestar atención a clase, porque, por ejemplo, hay una de estas teorías que le pertenece al doctor Urquiza, que es anticonvulsivantes, que en lo personal me gustó bastante. El doctor trajo imágenes muy bonitas, cosas, dio aportaciones clínicas que, bueno, yo no había leído. Entonces, el doctor siempre da esos tipos de datos y siempre vienen en sus pasitos, ¿no? Entonces, traten de escuchar bastante o prestar atención a estas clases, ¿no? También es importante que puedan usar cuadros comparativos o flashcards porque a partir de aquí hay varios fármacos que tienen que aprender, ¿no? Entonces, para no saturar también de información, traten de seleccionar los que más hagan hincapié los doctores, los que sean más importantes y aprendan bien pues sus indicaciones, contraindicaciones RAMS y traten de buscar tal vez mecanismos en común. Y para la cuarta unidad ya es más una parte metabólica, ¿no? Porque ahí ven lo que es antidiabéticos, insulinas, hipotiroidismo, hipertiroidismos, que en lo personal es mi unidad favorita, porque también necesitas base de bioquímica, pero los temas son bastante bonitos y son bastante aplicables, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de antidiabéticos lo dictó el doctor Camacho y lo hizo bastante bonito, trajo como lo que es el ADA, que es, digamos, la guía para el tratamiento en diabetes,
trajo artículos y fue bastante interesante el tema de insulinas también. Algo curioso fue que para el tema de insulinas puede ser un poco engañoso porque en el Goodman, en el Flores, en el Velázquez, está bastante cortito, son 2 hojas creo, pero sí hay bastante por abarcar o bastante por estudiar, ¿no? Está más que todo, casi toda la información está en esas curvas que ustedes tienen que aprender a interpretarlo bien y a entenderlas en realidad, ¿no? Y para ese tema de insulinas te sirve bastante los alvaraditos, porque me acuerdo que el doctor Camacho había mencionado 2 efectos, que son el Somoyi y del alba, que no los encontraba ni en el Goodman ni en el Velázquez, y lo que hice fue buscar dentro de los libros digitales la palabra de esos efectos, y me apareció en el alvaradito y estuvo bastante detallado, bastante completo, entonces ese libro sí lo recomiendo para lo que es insulinas. Y bueno, les diría que toman precauciones con los 2 últimos temas, que son antineoplásicos y inmunomoduladores, porque tienen una cantidad de fármacos, son bastante extensos, y lo peor es que son los 2 últimos temas que vas a ver cerca del examen de unidad. Entonces, lo más probable es que tal vez no te alcance el tiempo de ver todos, por lo que tienes que seleccionar los fármacos que consideres que son más importantes o los que más veas que hacen hincapié los doctores en tus DFTs o durante las ponencias. Siguiente, Chile, por favor. Y para la quinta unidad, bueno, esta unidad es para mí como que la más compleja, porque ves una serie de fármacos bastante grande. Ahí ves todo lo que son antimicrobianos, ves tanto los antibióticos, desde los betalactámicos, los sulfas, los macrólidos, y también ves lo que son antimaláricos, antivirales, antihelmínticos, antimicóticos. Entonces, realmente la lista de fármacos para esta unidad es bastante extensa y es muy poco probable que llegues a ver todos los fármacos, ¿no? Entonces, bueno, mi primera recomendación es que para esta unidad sí es necesario la microbiología, ¿no? Por eso es que es importante no descuidarse en este curso, ¿no? Porque en tus clases de microbiología van a dar ciertos datos sobre bacterias, sobre ciertos microorganismos que los vas a necesitar para estos cursos, para estas teorías. Y como también mencioné, hay una gran cantidad de fármacos. Dentro de cada una de las teorías hay bastantes fármacos por tratar. Entonces, lo ideal es que pues se mantengan al día con ellos, que hagan sus cuadros, que hagan sus flashcards y que traten de por lo menos priorizar los fármacos más importantes, porque créanme que se les va a juntar. Y como a partir de esta unidad dejan de ver 2 temas por semana, sino que empiezan a tener 3 teorías y más el seminario vendrían a ser 4 temas por semana. Es bastante, la verdad, ¿no? Es una unidad bastante apretada y bastante rápido, ¿no? Entonces también presten atención a qué es lo que dicen en clase, ¿no? En realidad esta unidad es bastante variada. Hay temas del doctor Urquiza, del doctor Valverde, la doctora Armas, y son muy buenas clases en general, ¿no? Entonces, sí presten atención a sus diapositivas, a sus clases, al menos en el caso del doctor Valverde, si pueden tratar de anotar lo más posible, porque el doctor no pasa sus diapositivas, ¿no? Entonces, en esas clases sí presten bastante atención. Y también saber qué indicaciones, bueno, personalmente prefería estudiarlas en base a enfermedades, ¿no? Porque de esa manera te permite organizar mejor los fármacos, ¿no? O generarte preguntas, por ejemplo, cuáles se usan en primera línea, cuáles en segunda línea, o cuáles son los fármacos que son menos usados para esa enfermedad, porque tal vez en el Goodman te dice una cosa que se usa para cierta aplicación clínica, pero en la realidad o en el uso hospitalario actual es distinto, ¿no? Y los mismos doctores te lo van a comentar. Y cuál, por ejemplo, puede ser preferencia en pacientes pediátricos, cuáles son bacteriostáticos, bactericidas, son preguntas que como que te van a poder ayudar a organizar un poquito más la información. Y bueno, yo considero que formulándose preguntas es mejor para retener la información, ¿no? Y los libros para esta unidad, yo usé, bueno, el Goodman, el Flores y Velázquez, ¿no? Que son los libros que más he utilizado. Siguiente, por favor, Shirley. Bueno, ahora sí los consejos para las discusiones farmacoterapéuticas, bueno, los casos clínicos y cómo es la dinámica con cada doctor. En caso del doctor Urquiza, bueno, yo considero que sus clases son magistrales, o sea, todo lo que viene viene en el pasito y son bastante completas. Sus pasitos son para completar con una palabra y son 10 preguntas, como está en la imagen de ahí. A veces te viene nombres de fármacos, pero es raro. Generalmente te viene como en el primer ejemplo, que es que busques tú una palabra que le dé sentido a la oración. A veces eso puede ser un poco complicado porque para ti puede, digamos, tener una interpretación, pero para el doctor puede tener otro, ¿no? Entonces, a veces te ayuda un poquito a revisar banco, pero de preferencia, como les digo, presten atención a sus clases porque el mismo doctor suele decir la respuesta.
Y para los DFTs, bueno, las diapositivas son grupales, tienen que resolver todo el caso junto a sus preguntas. Tienen que hacerlo lo más completo posible porque va a llamar al azar, hagan buenas diapositivas. Y después de que tú expongas tu diapositiva, te suele hacer 2 o 3 preguntas y no solo es de farmacología, sino que también te puede hacer preguntas de bioca o de aplicación clínica. Entonces traten de ir lo más preparados posibles. Pero en general el ambiente del DFT con el doctor Urquiza es bastante tranquilo. Es uno de los doctores que si te equivocas, digamos, no te suele juzgar mucho y te suele como dar esos ánimos, ¿no? Entonces, creo que es uno de mis DFTs favoritos y porque también siento que aprendes bastante con el doctor. Formula muy buenas preguntas y es muy bien tratable, creo. Luego tenemos las rotaciones con el doctor Valverde. Ahí sí el ambiente es un poco más tenso, digamos, ¿no? Para todas sus dinámicas, sea DFT, sea prácticas de seminario, las recomendaciones son llegar temprano, no usar el celular, ni tablet, ni laptop, ni nada. Tampoco tener apuntes sobre la mesa, no conversar, ni nada. Tratar en lo posible de solamente hablar cuando el doctor pida aportes o cuando pida que expongas algo. Para sus clases teóricas no pasan sus diapositivas, entonces traten de tomar apuntes, tomar notas o prestar atención. Para los DFTs, bueno, está la clave todo en participar. Si no participas, el doctor te puede calificar muy bajo. ¿No? Él suele llamar al azar a que expongan, a veces suele llamar a 2, 3 personas de acuerdo al número de preguntas, o a veces puede llamar a una persona que exponga todo. Entonces, es, digamos, impredecible, pero siempre o generalmente pide aportes, ¿no? Entonces, siempre traten de aportar algo y preparar un aporte, puede ser algo clínico o algo de la farmacocinética, además de lo que lean del tema para que puedan decirlo y que les cuente su participación, ¿no? Porque si no, sí puede calificarlos bajo. Y una recomendación es siempre incluir la farmacocinética y farmacodinamia. Esos eran los 2 temas que les mencioné que veía en la primera unidad, pero algunas veces en la segunda o tercera unidad, como te pedía qué fármaco recetarías, a veces se olvidaban de colocar eso y solamente colocaban el fármaco y algunas cosas de indicaciones, contraindicaciones, pero el doctor sí te puede frenar pues, por no colocar farmacocinética y farmacodinamia porque es algo clave y básico de cada fármaco. Y las diapositivas son personales, tienen que ser bien esquemáticas y completas. Luego está la rotación con la doctora Armas. Sus dinámicas sí son extensas. Ella era la doctora que se quedaba hasta más tarde, digamos, ¿no? Sus grupos, si los otros grupos salían a las 6, los grupos de la doctora Armas salían a las 7, 7:30, ¿no? Entonces, sí suelen ser un poco extensas, tanto sus seminarios, sus prácticas y sus DFTs, ¿no? En los DFTs sí las diapositivas son grupales. Ella puede sacar al azar de acuerdo al número de preguntas, 2, 3 personas y los demás tienen que aportar sí o sí. Porque la doctora además pone tu nota de acuerdo a cuánto participes, pero no solo cuánto participes, sino qué tan bueno es tu aporte, ¿no? Porque basta con que digas un aporte o 2 aportes muy buenos, ella te puede colocar 17, 18, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso y que eviten quedarse callados porque sí los va a calificar muy bajo, ¿no? Y que ella, la doctora además formula muy buenas preguntas y la verdad, si bien dura bastante sus dinámicas, sí se termina de aprender bastante el tema. Eh, ¿Puedes hacerle traducirles un por favor, Shirley? Luego estarían las rotaciones con el doctor Camacho. Bueno, en realidad sus clases, cuando da la teoría, son bastante completas. Él coloca artículos que a veces son del mismo y también da el enfoque clínico. La verdad, sus clases son de las que más me gusta junto con el doctor Urquiza. Siento que son bastante completas, bastante entretenidas y bueno, luego tiene sus pasitos. En caso del doctor Camacho son virtuales y también es de lo que explica en sus clases. En caso del DFT es un DFT bastante corto, bastante tranquilo, porque el doctor no pide diapositivas, simplemente que se converse el caso clínico en base a las preguntas y luego él también puede generar otras preguntas que le parezcan también importantes, que tú sepas, ¿no? Entonces es una rotación bastante tranquila y el doctor siempre busca que todos participen. Luego tenemos las rotaciones con el doctor Coronel y el doctor Vera. En ambos son en realidad rotaciones tranquilas. En cuanto a sus clases, por ejemplo, el doctor Coronado dicta lo que es antiagregantes. Son clases completas y al final paso sus diapositivas y eso te puede venir en el examen. En el DFT sí, pues llama al azar y le gusta que aporten datos clínicos. Y en caso del doctor Vera, bueno, él dicta el tema de analgésicos y anestésicos y también llama al azar, pero son rotaciones o DFTs tranquilos. Él prefiere que sí se hagan diapositivas por grupo A y grupo B y le gusta bastante que aporten. Entonces, mientras más participen y aporten con los doctores, más los van a calificar.
Y bueno, finalmente tenemos las rotaciones con el doctor Ramal, que él bueno, se especializa en el tema de oxitóxicos y tocolíticos, es el quien da esa clase. Y bueno, la da bastante completa y sus efectos también son tranquilos. Y sí pregunta al azar, pero como les digo, es un ambiente bastante tranquilo. El doctor suele calificar alto, al igual que el doctor Soberano y el doctor Ríos. También suelen calificar un poquito alto. Y sus efectos son tranquilos y cortos, ¿no? El orden de expositores en esos dos doctores sí es de acuerdo a cómo lo decía el grupo, así como a quienes van a aportar. Siguiente, por favor, Shirley. Ahora, los consejos para práctica y seminarios, bueno, para todas las actividades siempre es llegar temprano. En el caso de la práctica, sí es recomendable que, bueno, les van a alcanzar su manual al inicio del año y que puedan profundizar un poco más sobre los fármacos que vienen. Suelen ser 4 o 5 fármacos de los que se dan en la práctica. Y en el caso de los gráficos, porque hay, digamos, prácticas en las que se hace por simulador. Entonces, de preferencia, traten ya de ir haciéndolas y tratando de interpretar qué es lo que significa cada una de las curvas o cada una de las gráficas, para que, digamos, estén un poco más preparados al momento de que el doctor pregunte. Y en caso de los informes, siempre les pide un informe, bueno, dependiendo, la mayoría de doctores pide un informe por cada grupo, grupo A y grupo B, y suelen ser informes cortos, o bueno, al menos el año pasado con el doctor Camacho pedí informes cortos de 1 o 2 hojas y que, bueno, eso sí está en la rúbrica, pero que sean en base a la pregunta pico, que en base a eso formulen su título y que también lo hagan, digamos, como un informe de investigación, que tenga resultados y discusión, ¿no? Entonces, ellos están buscando, digamos, incentivar un poco más la investigación a través de este esquema para los informes. Y en cuanto a los seminarios, bueno, la recomendación general también es llegar temprano. Chile, pues, quitarle el Zoom, por favor. Ya, para los seminarios también varía de acuerdo al doctor. Cada seminario lo toca un doctor distinto. Y generalmente dan una lista con 8 temas. Eso depende de la repartición de cómo sea el doctor. El doctor Urquiza, por ejemplo, prefiere que cada tema le pertenezca a una mesa, pero hay otros doctores que pretenden que la mesa haga todos los temas y ahí mismo llama al azar a ver quién saca, tanto la mesa como el expositor. En el caso del doctor Valverde y, bueno, la doctora Armaceray. En este caso, es de preferencia que sus diapositivas sean completas y lo más detalladas posible, porque al final de lo que el expositor salga a decir es de lo que va a depender la nota para todo el grupo, para los 18 integrantes, ¿no? Y en el caso del doctor Valverde es de los doctores que terminen la exposición y suele llamar a todo el grupo al frente y empieza a hacerles preguntas de cosas que pues piensa que no han quedado muy claras, ¿no? Y sí, el doctor Valverde es de los doctores que suele incluir fisiología a sus seminarios y que también hace que un grupo exponga, ¿no? Generalmente los grupos que exponían fisiología eran un poquito los más funados, ¿no? Pues porque el doctor siempre pensaba que faltaban cosas, ¿no? Pero sí. Y también hay una rúbrica para los seminarios, ¿no? De acuerdo a cómo califica cada doctor. Siguiente, por favor, Shirley. Luego, para los libros de farmacología, hay, bueno, yo usaba 3 en específico de manera más frecuente, que es el Goodman, el Flores y el Velázquez, ¿no? El Goodman, como les mencioné, es la Biblia de farmacología, es, digamos, el que abarca más cantidad de fármacos, abarca más cantidad de indicaciones, RAMs, y bueno, de ahí es donde generalmente sacan por exámenes de unidad. Luego, el Flores es también un muy buen libro para que ustedes puedan complementar porque tiene muy buenos gráficos, muy buenos esquemas, muy buenos cuadros. Entonces, para complementar un poquito la información que tú le das en Goodman, está perfecto. El Velázquez sí es un libro que recomendaría más para iniciar a leer un tema. Suele ser muy bien detallado y tiene unos cuadros resúmenes que son bastante completos, ¿no? Entonces, el Velázquez podría ser, digamos, una opción para que ustedes puedan empezar y luego tal vez irse al Goodman para complementar y el Flores si quieren complementar un poquito más, ¿no? Luego otros libros que también se usaban bastante es el Golan, que les mencioné que tenía una buena parte fisiológica, que tiene buenos esquemas. Está el Craig, que es también un libro para completar información. El Ranky Dale, que me gusta porque tiene buenos esquemas, son muy bonitos, pero a mi parecer es un poquito resumido en cuanto a su información. Y luego también tienen, por ejemplo, latas del doctor Urquiza, que sí es algo que tendrían que usarlo antes de cada clase del doctor Urquiza, porque de ahí viene, digamos, las fijas para el examen. Entonces sí es
digamos, casi obligatorio que lo lean antes de sus clases, ¿no? Y los alvaraditos que son bastante resumidos, pero sí son recomendables para algunos temas como los de farmacocinética, insulinas, que a mi parecer sí ayudaron bastante. Siguiente, por favor, Shirley. Ahora, otros libros y recursos, en caso de libros complementarios, por ejemplo, está el Harvey. Es un libro que a mi parecer es bastante esquemático, bastante organizado, pero no lo he usado mucho. Es parecido al Lippincott que van a leer en bioquímica. Y sí tiene buenos esquemas, ¿no? Luego tenemos el Katsum. Este es un libro que no usé mucho, simplemente cuando ya quieres profundizar o tienes tiempo de leer un poco más, porque ese es un libro que a veces se puede ir un poquito por las ramas o que puede colocar mucha información molecular. Entonces, a veces era preferible irte directo al Goodman, ¿no? Y luego también tienes el RT de farmacología, que para la parte teórica no te puede ayudar mucho, pero sí para repasar lo que son preguntas y aplicaciones clínicas. Luego tienes el Netter de farmacología ilustrada, que te sirve bastante para lo que son diapositivas, tanto de tus DFTs como de tus seminarios. En cuanto a videos, bueno, a mí yo veía más dos. Uno que es el primer canal, que lo veía como, digamos, antes de empezar un tema, porque resumía bastante bien la información y como lo dejaba de una manera ya organizada. Y el segundo, que es un canal que tiene los videos grabados del doctor Urquiza. Y generalmente son las mismas diapositivas cuando va a exponer a la facultad y suelen ser la misma información, ¿no? Entonces pueden optar por ver los videos o leer el datos del doctor Urquiza, lo que les resulte más antes de su clase para que vayan un poco más preparados. Y en cuanto a plataformas, ya lo mencionó también mi compañero que dictó fisiología, pero ambos también sirve bastante para lo que es repasar un poco más la parte clínica de farmacología, ¿no? Porque es una plataforma que está bien actualizada. Y bueno, eso sería todo en cuanto a lo que es el curso de previdencia de farmacología. Espero que les vaya bastante bien este año, que tengan muchos éxitos y nada, confíen bastante en sus capacidades y seguro que les va a ir muy bien con el doctor Valverde. Gracias.